a las partes en Cutralcó. Vamos a iniciar esta audiencia prevista en el legajo 93.36 del año 2017, caso Perelo Andrés, portación de arma de fuego. En la sala de audiencias de la ciudad de Cutralcó está presente la señora defensora oficial, la doctora Vanessa Macedo Font, y el señor fiscal Gastón Leotard. El tribunal está integrado por el doctor Andrés Repeto, Daniel Varecio y mi nombre es Mario Rodríguez. Le comunico, doctora Macedo Font, que el señor Andrés Perelo no llegó. No sé si quiere empezar la audiencia o quiere esperar unos minutos más. Sí, doctor, vamos a dar inicio. El señor se presentó en la audiencia que se había fijado en la audiencia anterior, que no se pudo realizar, se presentó acá en la ciudad de Cutralcó y me manifestó que no sabía si iba a poder concurrir a una nueva audiencia por cuestiones laborales. Independientemente de eso, se le iba a comunicar el resultado de la audiencia. Bueno, no sé quién quiere tomar la palabra, si la Fiscalía o la Defensa. La Fiscalía. Bien, le escuchamos, doctor. Bien, en realidad el objeto de esta audiencia no es ni más ni menos que el que prevé el artículo 33, inciso segundo del Código Procesal, esto es el conflicto negativo de competencia entre jueces de distintos colegios. Para ello, desde el Ministerio vamos a hacer una breve cronología de lo que sucedió, si pueden ustedes en definitiva decidir. Este legajo comenzó en la ciudad de Neuquén, en la primera circunscripción judicial, el día 26 de julio de este año, donde interviene la comisaría de la ciudad de Cenillosa. Al sospechado, el señor Perelo, se lo detiene ese día 26 de julio y el día inmediato posterior, el 27 de julio, se le formulan cargos, se hace el control de la detención y la formulación de cargos. ¿Qué es lo que le reprochó la Fiscalía en aquella ocasión a Perelo? Las previsiones del artículo 239 y del 189 bis. Esto es un atentado, una resistencia y una aportación. Desde la Fiscalía pudimos ver a través del sistema Cícero, la audiencia propiamente dicha, donde se le reprochó, esto dicho someramente al señor Perelo, que él se encontraba manejando su vehículo, una camioneta, sobre Ruta 22, a la altura de la ciudad de Cenillosa, en un control policial. La policía, al estar advertida de que esta persona venía haciendo zigzag en presunto estado de ebriedad, intenta detenerlo. Perelo no hace caso a la orden de detención o de que pare su vehículo. Se inicia una persecución desde la ciudad de Cenillosa que culmina también sobre Ruta 22, en un paraje denominado Ceferino, que ya es de la segunda circunscripción judicial. En ocasión de que se lo logra detener, o logra detener el vehículo la policía de Perelo, siempre perseguido, insisto, por los efectivos de la unidad de Cenillosa, se advierte que hay un arma en el interior del vehículo. El vehículo se precinta, se conduce a la ciudad de Cenillosa y, por orden del fiscal de la primera circunscripción judicial, se requisa el vehículo, se secuestra el arma, y eso es parte de esa reproche, es decir, la previsión del artículo 239, como dijimos, y del 189 bis. En esta audiencia de formulación de cargos y de control de la detención, no la Fiscalía, sino la defensa oficial de la primera circunscripción judicial sostiene o argumenta que hay la hipótesis de incompetencia del artículo 28 del Código Procesal, diciendo que como el delito más grave, esto es la aportación, se había materializado en la segunda circunscripción judicial, correspondía que intervenga esta segunda, los tribunales de la ciudad de Cutralcó. Así lo define la doctora Malvido. Se declara incompetente luego de tener por formulado los cargos e inclusive de hacer lugar a una cautelar, y se declara incompetente. El legajo, naturalmente, con el secuestro y todos sus pormenores, llega a esta ciudad, y desde el Ministerio Público Fiscal, ahora en consonancia con la defensa, sostuvimos ante el juez de garantías local, esto es el doctor Aufranc, que era competencia la primera circunscripción, es decir, resistíamos la declaración de incompetencia de la doctora Malvido. Para ello sostuvimos tres aspectos.
y, si se quiere, aspectos que van de lo general a lo particular. El primero de ellos está dado por todos los principios que emanan del artículo 7 del Código Procesal. Esto es el principio de concentración, de inmediación, simplificación, celeridad, que van de la mano. ¿Y cómo ponemos de manifiesto estos principios? El imputado es de Neuquén, la policía que actuó es de Neuquén, el primer delito es en la ciudad de Neuquén, la pericia del arma se hace en la ciudad de Neuquén, no hay ninguna intervención, ninguna, de algún operador de algún tipo que sea de la ciudad de Cutralcó, ergo todos estos principios se verían atacados. Un segundo argumento que dimos fue puntualmente los delitos que se le reprochaban a Perello. Esto es el 239, que eso no se discutió porque sí sucedió, si se quiere, en Cenillosa, pero el segundo argumento que damos era el de la aportación, este reproche de aportación como delito más grave. Entendimos desde el Ministerio, y la doctora Macedo Font también así lo entendió, que es un delito, el delito de aportación es un delito permanente, la aportación siempre la tuvo Perello, o el arma siempre estuvo dentro del vehículo de Perello. Esto fue una persecución donde nunca se perdió de vista a Perello desde Cenillosa hasta donde se lo detiene. En consecuencia, no tuvo ocasión, si se quiere, de asirse del arma en ese trayecto. Perello siempre la tuvo en el vehículo, más allá de que después la requisa se hace, o se detiene el auto en el paraje Ceferino y después la requisa se hace en Neuquén. Y el tercer argumento que damos, y si queremos de mayor trascendencia en lo que hace a la competencia, era lo que prevé la segunda parte del artículo 28, cuando dice que ese principio de darle la competencia territorial al delito de mayor gravedad cede cuando el imputado se oponga porque se dificulte el ejercicio en la defensa o se produzca retardo procesal. Literalmente lo que dice el artículo 28. Esas dos circunstancias se dieron. 3 veces tuvo que venir el señor Perello hasta la ciudad de Cutralcó, y en la audiencia que tuvimos ante el juez de garantías acá manifestó que le era particularmente engorroso trasladarse hasta la ciudad de Cutralcó. Él vive en Cenillosa y en Neuquén alternativamente, que su defensor de confianza o la confianza y digamos, la efectiva defensa se iba a producir en Neuquén porque él tenía mayor acceso a su defensor, al trámite, etc. Entendemos, insisto, que desde el Ministerio Público Fiscal, que no hay ningún argumento que pueda sostener la incompetencia de la primera circunscripción, tal como en definitiva lo resolvió el doctor Aufranc, y es por eso, por esta manda legal del artículo 33, inciso segundo, que sostenemos que ustedes como tribunal de impugnación así lo decidan. Nada más. Doctora, ¿quiere decir algo? Perdón. Doctora Font, ¿quiere decir algo? Macedo Font. Sí, su señoría. Voy a acompañar en la exposición al Ministerio Público Fiscal, tal como lo hice el 4 de septiembre en la audiencia en que se planteó esta cuestión. Agregué que efectivamente el señor Perello nos informó de las dificultades del mismo de asistir a las audiencias y a todo el proceso judicial a la segunda circunscripción. Asimismo, al momento de formular recargos, la doctora Malvido impuso una medida cautelar que él mismo viene cumpliendo en la comisaría de Cenillosa. Esto es la presentación semanal del mismo hasta el derecho en dicha comisaría. Es doctrina ya pacífica de la Corte Suprema, más allá de lo que establecen los ordenamientos procesales, que la competencia en la materia de investigación judicial tiene que resolverse atendiendo a las exigencias de economía procesal, necesidad de favorecer la buena marcha de la Administración de Justicia y básicamente también teniendo en cuenta la defensa de los derechos del imputado, y esto lo menciono en virtud de lo que establece justamente el artículo 28 infine en relación a la posibilidad del ejercicio de la defensa que tiene que efectuarse de la mejor manera, entendiendo las circunstancias que ya expuso el Ministerio Público Fiscal. Este es el motivo por el cual nosotros vamos a acompañar el planteo de incompetencia, y entendemos que lo resuelto por el doctor Aufranc el 4 de septiembre está suficientemente motivado y es razonable en virtud de las manifestaciones ya expuestas. Eso sería todo. Sí, ¿cuáles son o fueron resumidamente los argumentos que sostuvo la doctora Malvido? Sí, decía que por favor alguna de las partes, no importa quién.
Sí. me resuma brevemente cuáles fueron los argumentos que sostuvo la doctora Malvido para declararse incompetente. Sí, disculpen. Y sobre todo, Sí. completando la pregunta, sobre todo cuando le devuelven, o sea, cuando Cutralcó rechaza, con estos tres argumentos, entiendo, cuando digamos, traba la cuestión la doctora Malvido, una vez que conocía estos tres argumentos de Cutralcó, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron sus argumentos originales y qué dice cuando le mandan nuevamente el legado? Empiezo por el final, doctor. Nunca la doctora Malvido escuchó nuestros argumentos. ¿Por qué? Porque nosotros los expusimos ex post. Cuando ella se había declarado incompetente, estos argumentos se los expusimos al doctor Aufranc en Cutralcó, cuando resistimos la competencia. Claro, pero cuando recibe los argumentos del juez... ¿La doctora Malvido volvió a intervenir? No, por eso le digo, fue la doctora... No, claro, no hubo una resustanciación. La doctora Malvido se declaró incompetente y respondiendo a lo que pregunta el doctor Repetto, por el argumento del delito más grave que según ella se había consumado en segunda circunscripción judicial. Esto es la aportación del arma de fuego. Ese es el único argumento que esgrime la defensa y que toma, si se quiere, a la doctora Malvido para declararse incompetente y cierra su actuación más allá de la cautelar que bien explicó la doctora Macedo. Llega el legajo... Sí, lo escucho. Llega el legajo a Cutralcó, nosotros, desde el Ministerio Público Fiscal, amén de citar al señor Perelo, que vino y gentilmente vino hasta Cutralcó y se asesoró con la defensa de esta circunscripción, el argumento que sostuvimos de estos tres aspectos se los expusimos al doctor Aufranc. El doctor Aufranc decidió y ordenó, además, que, conforme al artículo 33, inciso segundo, este conflicto de los dos jueces de distintos colegios sea dirimido por impugnación. Eso fue todo, es decir, argumento de la doctora Malvido de delito más grave, argumento nuestro de economía procesal, llamémosle si se quiere resumidamente, y esta audiencia, nada más. Este tribunal de impugnación interviene a partir del rechazo del doctor Frank. Exactamente. ¿Quién pidió esta audiencia? ¿La pidieron ustedes las partes? No, nosotros la dispuso el doctor Aufranc al resistir la competencia de Malvido, para que dirima conforme a la letra de la ley. Sí. Bueno, venimos en 15 minutos. Bien. Muy bien. Bueno, luego de esta deliberación hemos tomado una decisión por unanimidad. Una primera aclaración es que en realidad formalmente lo que debió ocurrir es que el doctor Aufranc devuelva las actuaciones a la señora jueza de garantías de Neuquén, a la doctora Ana Malvido, con su sentencia, con su fallo, y la invite a ella, en caso de no compartir, a que intervenga el Tribunal de Impugnación para que dirima la cuestión. Sin embargo, consideramos que por una cuestión elemental de celeridad procesal y desgaste jurisdiccional, no vamos a dejar de decidir teniendo en cuenta esta cuestión estrictamente formal. Toda vez que ya tenemos la opinión de los dos jueces y obviamente la postura de las partes, al menos de los que intervinieron en Cutralcó, en la jurisdicción de Cutralcó. Y simplemente la decisión es compartir los argumentos que han postulado las partes y que se vio reflejada por la sentencia por el fallo del doctor Aufranc, y en este sentido compartimos obviamente las cuestiones, la parte general del código, en el artículo 7, donde habla digamos, de esta especie de fuero de atracción en relación a la jurisdicción.
También las circunstancias fácticas del hecho concreto, en donde hay una persecución sin solución de continuidad, es decir, que los dos delitos que están en crisis evidentemente ocurrieron o se iniciaron en la ciudad de Neuquén, es decir, no tuvo la posibilidad el imputado, el señor Perello, de hacerse del arma en el transcurso que pasó de una jurisdicción, básicamente entre que pasó de una jurisdicción a otra, porque repito, no hubo solución, solución de continuidad, perdón, es decir, no hubo un momento donde se perdió de vista y pasaron unos minutos o unas horas, donde eventualmente se puede pensar que se hizo de esa arma que portaba, evidentemente, tanto en Neuquén como al momento de ser detenido. Y por último, aún en las circunstancias de que se pueda llegar a poner en duda esta cuestión de no sé de qué manera o queden dudas de en qué momento estaba portando ese arma, y teniendo como certeza cierta o absoluta que la portaba en la jurisdicción de Cutralcó, también consideramos razonable este tercer argumento postulado en relación a que la garantía de defensa en juicio también se vería de alguna manera menoscabada o lesionada, teniendo en cuenta las dificultades que tendría el imputado, el señor Perello, de asistir permanentemente a la ciudad de Cutralcó para las diferentes instancias del proceso. Esto, digamos, es pensando en el imputado, pero también pensando en el proceso, es decir, tendrá más posibilidades de éxito cuando el imputado tenga la facilidad de estar presente, y repito, en todas las actuaciones. Y sobre todo, teniendo en cuenta que en este caso puntual no hay una víctima directa, es un delito de peligro, con lo cual se podría pensar, y bueno, la dificultad de la víctima para venir a Neuquén en caso de que esté en Cutralcó, esto no ocurre, o sea que consideramos absolutamente razonable la decisión del doctor Arfran y la postura de las partes. Doctor. No, solamente agregar que también es muy importante lo manifestado por la defensa respecto de que el imputado habría dicho de que tramitar el caso en la ciudad de Cutralcó le implicaría una afectación al derecho de defensa en juicio por la lejanía con su defensor, etcétera, siendo ese justamente, como lo marcaron ambas partes, y en particular el fiscal, una de las excepciones, una de las cuestiones que prevé el artículo 28 en el segundo párrafo, cuando dice que deberá intervenir en la circunscripción en la cual se tramite el hecho más grave, salvo cuando el imputado se oponga porque se dificulta el ejercicio de la defensa. Con lo cual, este es uno de los supuestos en los que justamente la excepción justifica el cambio de jurisdicción en concreto. Ahora, retomando lo que dijo el doctor Rodríguez Gómez, es altamente probable que si la doctora Malvido hubiese conocido esta posición del imputado, hubiese aceptado la competencia que le devolvía el doctor Ofrang, con lo cual probablemente no hubiese quedado tratado el conflicto de competencia. De ahí que propongamos, como no son tantos los conflictos de competencia que hay entre jueces de distintos colegios de jueces, pero que el trámite que se siga de ahora en más sea ¿no? Que el conflicto quede trabado a partir de que el juez a quien se delega la jurisdicción la devuelva invitando a su colega a trabar una cuestión de competencia en caso de no aceptar sus argumentos. No, nada más. ¿Todo Alicio? Muy bien. Luego de estas consideraciones, el tribunal, por unanimidad, decide aceptar la competencia de este tribunal de impugnación para dirimir la cuestión
pese a la cuestión formal mencionada en los considerandos, y confirmar la decisión del doctor Arfrán, declarando un tercer punto la competencia de la primera jurisdicción de la ciudad de Neuquén para entender en este asunto, en este proceso. Bueno, nada más, sin costas. Buen día. Hasta luego, gracias. Buen día.